Hola, hoy les quiero hablar acerca de Jonás y el Evangelio. Jesús dijo en Juan capítulo 5, verso 39, que las Escrituras daban testimonio acerca de él. Jonás era un profeta de Dios, al cual Dios le dijo que se dirigiera a la ciudad de Nínive, ya que la maldad de Nínive había subido ese aroma tan malo ya, y que era necesario que Nínive se arrepintiera delante de Dios. Pero Jonás no le obedece a Dios y no se dirigió a Nínive, sino que él tomó un barco con dirección a Tarsis. Él no quería ir a Nínive porque Nínive era una de las ciudades enemigas del pueblo de Dios. Y en cambio subió a esta nave o a este barco y se fue con dirección a Tarsis. Por esta razón es que Dios hizo venir una gran tempestad, tanto así que los marineros del barco tuvieron mucho miedo y comenzaron ellos a sacar sus enseres y a tirarlos fuera del barco. Y cuando el capitán del barco bajó, vio que Jonás estaba durmiendo y le dice: despiértate, levántate, ¿acaso no temes? Ve y clama a tu Dios para que Dios tenga misericordia y nos salve. Ellos clamaban a sus dioses que no eran dioses verdaderos. Solo hay un Dios verdadero, pero ellos en su ignorancia, esos marineros, clamaban a sus dioses falsos. Pero Jonás estaba durmiendo, él no estaba preocupado. Él realmente se intentaba ocultar de la presencia de Dios, como si en alguna manera el ser humano pudiera huir de su presencia que está en todo lugar. Luego de esto los marineros consultan por causa de quién les había venido todo este mal, y les es declarado que era por causa de Jonás. Ellos le preguntan: ¿quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu oficio? Y Jonás dice: soy hebreo, temo a Dios, soy un profeta de Dios. Realmente, aquella persona que tenga temor a Dios no es un miedo, sino que temerle a Dios es creerle a Dios y obedecerle. Los marineros preguntaron: ¿qué haremos contigo? Y Jonás respondió: échenme al mar, y el mar se aquietará. Los marineros intentaron hacer volver el barco a la orilla, pero no pudieron. Entonces allí clamaron a Dios y pidieron misericordia. Luego ellos tomaron a Jonás y lo echaron del barco, y el mar se aquietó. Entonces aquellos hombres, esos marineros, tuvieron temor de Dios. Pero Dios tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y dice la Escritura, todo esto es del capítulo 1 del libro de Jonás, que Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Qué piensa usted acerca de esto? Es imposible que una persona esté viva dentro de un animal, ya sea por sus jugos gástricos, por sus ácidos. En realidad aquí nos está mostrando la muerte. Hay un clamor de parte de Jonás. Y luego de este clamor, este pedir misericordia a Dios, dice que Dios mandó al pez y vomitó a Jonás en la tierra. Jonás está anunciando a través de su vida a aquel que vendría, moriría y resucitaría, quien es el ungido que Dios prometió en Génesis 3:15. Cuando nos trasladamos a Lucas capítulo 11, vemos a Jesús hablando con las multitudes, diciendo que era una generación mala. La generación mala demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal de Jonás, porque como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre, refiriéndose a él mismo, a esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán,
porque la predicación de Jonás a la predicación de él se arrepintieron, y he aquí más que Jonás en este lugar. Muchos quieren ver muchas cosas, muchos siguen esperando y demandando señal. Dice, pero no les será dada más señal que la del profeta Jonás. ¿Cuál es esta señal? La muerte y la resurrección de Jesús, quien es el Cristo, quien es más que Jonás, más que Salomón, más que Abraham, más que Moisés, porque Jesús es el ungido de Dios que vino a esta tierra, que a través de su muerte y de su resurrección consumó la obra que puede salvarnos a usted y a mí a través de la fe en su santo nombre. Luego de esto, Jonás sí obedeció a Dios y proclamó la buena noticia a Nínive, y ellos se arrepintieron, creyeron en Dios. ¿Qué les anunció Jonás? La buena noticia. Les dijo que había un problema, pero no es solamente el problema de Nínive. El problema de Nínive es el problema que tiene todo ser humano. ¿Cuál es este problema? Está separado de Dios. Romanos 3:23 nos muestra esa condición de muerte espiritual y condenación eterna. Romanos 3:9, todos estamos bajo pecado. Primera de Juan 5:19 en su parte B, todos están bajo el maligno. Dios tuvo piedad, tuvo misericordia de Nínive. Dice que Nínive no podía diferenciar su mano derecha de la izquierda. De igual manera el mundo se encuentra, el ser humano se encuentra en esta hora, en esa condición de ignorancia, pensando que son salvos, creyendo que están con Dios. Pero no es así. Se encuentran en esta condición de muerte espiritual. Dios tuvo piedad de Nínive en aquel entonces y lo salvó. Esto mismo hizo Jesús a través de la obra redentora del Cristo en la cruz, con su muerte y su resurrección. Consumado es. De manera que todo el Antiguo Testamento nos anuncia a Jesús, el Mesías que vendría, que vino, que consumó la obra perfectamente en esa cruz, con su muerte, derramando su sangre, partiéndose su carne, resucitando. Allí consumó la obra perfectamente. ¿Cómo puedo creer en esta obra? Me sabía la historia de Jonás, pero nunca vi el Evangelio allí. Esta es la buena noticia, anunciada a su vida hasta el día de hoy. Pero esta buena noticia solo puede ser vista y creída por revelación de Dios. Vea Mateo 16, versos 16 y 17. Es una obra que Dios solamente puede hacer en nuestra vida. Revelar es quitar el velo. Efesios 2, versos 8 y 9 nos dice que es por gracia, es lo que no merecemos. Esta salvación, el ser rescatado de esta condición de muerte, es por la gracia de Dios. No lo merecemos, no hemos hecho nada para alcanzarlo, no cumplimos con los requisitos, ni tenemos los méritos, ni mucho menos las obras de justicia. Solamente dice que es por la fe, y esta fe es un don de Dios y no es por obra alguna humana para que nadie se gloríe. Necesitamos estar delante de la cruz y la resurrección de Jesús, quien es el Cristo, creerlo y obedecerlo, porque de esta manera solamente podemos tener vida por el poder de su nombre. Ese es el propósito de las Escrituras. Dice que todas estas cosas se han escrito para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, esto nos habla de un constante presente, tengamos vida en Él por el poder de su nombre. Dios nos guarde y nos vemos en una próxima oportunidad, anhelando que la gracia de Dios esté sobre su vida y pueda mostrarnos esta verdad hasta lo más profundo de nuestro ser.